Mi mejor amiga arruinó mi reputación para quitarme mi ascenso. Pero terminó expuesta cuando intentó hundirme con un último golpe. Nunca pensé que la persona que iba a arruinar mi vida profesional sería alguien a quien llamé hermana. No una jefa abusiva. No un compañero competitivo. Mi mejor amiga. Se llama Clara. Nos conocimos hace 6 años, el primer día en la empresa. Éramos nuevas, inseguras, intentando no parecer perdidas. Desde el principio conectamos. Almuerzos juntas, quejas compartidas, confidencias que solo se hacen cuando crees que estás a salvo. Crecimos juntas en el trabajo. Yo era la aplicada, la constante, la que se quedaba tarde. Clara era carismática, sabía caer bien, sabía hablar. Nos complementábamos, o eso creí. Cuando se abrió la vacante para el puesto que ambas queríamos, lo hablamos como si nada. Que gane la mejor, me dijo, riéndose. Igual, pase lo que pase, seguimos siendo amigas. Yo le creí. Empecé a trabajar más duro que nunca. Llegaba antes. Me iba después. Presenté ideas, propuestas, soluciones. Mi jefa directa empezó a confiar en mí, a delegarme cosas importantes. Clara, me animaba. Te lo mereces, me decía. Se nota que eres la favorita. Hoy sé que esa frase no era apoyo. Era información. Un día, sin darle importancia, le conté algo personal. Una discusión con un cliente antiguo. Un error menor que había cometido meses atrás y que ya estaba resuelto. No se lo digas a nadie, le dije. Solo necesitaba desahogarme. Clara me miró con esa cara de complicidad que conocía tan bien. Jamás, respondió. Tú sabes que puedes confiar en mí. Semanas después, me llamaron a una reunión inesperada. Recursos humanos. Mi jefa. Un gerente que apenas conocía. El ambiente era frío. Han llegado comentarios preocupantes sobre tu comportamiento profesional, dijo alguien. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué tipo de comentarios? Pregunté. Dudas sobre tu ética, tu trato con clientes, tu estabilidad emocional. Cada palabra era un golpe. No entendía nada. Hasta que escuché ejemplos que solo Clara conocía. Detalles sacados de contexto. Conversaciones privadas convertidas en rumores. Errores inflados como si fueran patrones. Salí de esa sala temblando. Busqué a Clara. ¿Sabes algo de esto? Le pregunté. Me miró con falsa sorpresa. ¿Qué? No, qué raro. La gente habla mucho, ya sabes. Esa fue la primera vez que sentí algo romperse por dentro. Pero todavía no sabía hasta dónde había llegado. Porque mientras mi reputación se caía pedazo a pedazo, Clara estaba avanzando justo hacia el puesto que yo iba a obtener. Y lo que descubrí después me dejó claro que nada había sido casual. Los días después de esa reunión fueron una pesadilla silenciosa. No me suspendieron. No me despidieron. Pero algo mucho peor pasó, dejaron de confiar en mí. Correos que antes me incluían, ya no. Proyectos que lideraba, reasignados. Reuniones importantes, a las que ya no era necesario que asistiera. Yo caminaba por la oficina con una sensación constante de vergüenza que no entendía del todo. No había hecho nada malo, pero me miraban como si algo en mí ya no encajara. Intenté defenderme. Pedí otra reunión con recursos humanos. Llevé correos, resultados, evaluaciones pasadas. Todo lo que demostraba que mi desempeño había sido sólido durante años. No dudamos de tu capacidad técnica, me dijeron. Pero hay preocupaciones sobre tu fiabilidad. Fiabilidad. Esa palabra me persiguió durante semanas. Salí de ahí con la sensación de estar peleando contra humo. Nada concreto. Nada que pudiera refutar del todo. Y mientras yo estaba atrapada en esa niebla, Clara brillaba. La vi empezar a sentarse en reuniones que antes eran mías. La vi presentar ideas que yo había comentado con ella en privado. La vi recibir elogios públicos por su liderazgo y su madurez profesional. Una tarde la confronté. Clara, ¿tú dijiste algo de mí? Le pregunté, directa, sin rodeos. Me miró ofendida. ¿Cómo puedes pensar eso? Respondió. Yo te he defendido siempre. Mentía con una calma que me heló la sangre. Entonces, ¿por qué todo lo que están usando en mi contra solo lo sabías tú? Insistí. Se cruzó de brazos. Tal vez hablas demasiado, dijo. No todo el mundo es tu amigo en el trabajo. Ahí entendí algo brutal. Ya no estábamos hablando como amigas. Esa noche no dormí. Repasé cada conversación, cada confidencia, cada momento en que bajé la guardia con ella. Todo encajaba. Clara no había inventado una mentira gigante. Había hecho algo más inteligente y más cruel. Usó pedazos reales de mi vida,
torcidos lo justo para hacerme ver peligrosa. Y eso es casi imposible de desmentir. Semanas después, el anuncio cayó como una sentencia. Nos complace informar que Clara asumirá el nuevo puesto. Aplaudieron. Sonrieron. Yo sentí que me arrancaban algo del pecho. Clara me miró desde el otro lado de la sala y me dedicó una sonrisa mínima. No triunfal. Satisfecha. En ese instante supe dos cosas. 1. Mi reputación había sido el precio de su ascenso. 2. Ella no iba a detenerse ahí. Porque cuando alguien cruza ese límite una vez, rara vez se queda solo con eso. Y lo que pasó después, cuando intenté reconstruir mi nombre y descubrí hasta dónde había llegado realmente, fue lo que terminó de abrirme los ojos. La semana después de que anunciaron el ascenso de Clara fue la peor. No por el puesto en sí, sino por lo que significó verlo hacerse oficial mientras yo aún estaba bajo sospecha. Porque eso fue lo más perverso de todo. Ella subió y yo me quedé abajo, marcada, sin que nadie pudiera señalar un hecho concreto, pero con una nube constante encima. Me sentía invisible y observada al mismo tiempo. Cada vez que alguien pasaba detrás de mi escritorio, yo sentía que estaban mirando mi pantalla. Cada vez que un jefe me hablaba, yo medía mis palabras como si caminara sobre vidrio. Lo más humillante era esto. Yo misma empecé a dudar de mí. Empecé a preguntarme si de verdad había sido inestable en algún momento. Si quizás había dicho algo que se prestó a interpretaciones. Si tal vez yo misma me había buscado esto por confiar demasiado. Y ahí es donde entendí por qué esto funciona. Cuando te atacan con rumores, el daño no es solo profesional, es mental. La grieta inesperada. La prueba no me cayó del cielo. Llegó por una persona a la que yo nunca le presté suficiente atención, Nora, una compañera de otra área con la que apenas hablaba. Nora me escribió por Teams. ¿Puedes venir un momento a la sala de archivo? Es importante. Pensé que era una broma o un malentendido. Fui igual. Cuando llegué, Nora cerró la puerta y me habló en voz baja. No sé cómo decirte esto sin que parezca chisme, pero te lo mereces saber. Yo no podía ni respirar. Clara, dijo Nora. Clara ha estado hablando de ti desde hace meses. ¿Hablando cómo? Pregunté. Nora tragó saliva. Planeando. Me enseñó su celular. Eran mensajes en un grupo privado de trabajo donde estaban Clara, un par de supervisores y dos personas cercanas a RH. No eran rumores. No eran opiniones sueltas. Eran conversaciones con intención. Clara escribía cosas como: ella no es estable para liderar. Se le nota el ego, cree que es indispensable. Yo tengo pruebas de que tuvo problemas con un cliente. Si ella sube, este equipo se va a volver un caos. Yo sentí que el cuerpo se me enfriaba. ¿Por qué tienes esto? Pregunté con voz rota. Nora se encogió de hombros. Me agregaron por error una vez. Salí del grupo, pero alcancé a ver y guardar. Al principio no entendía, pero luego te vi a ti y vi lo que pasaba. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Ahí estaba. La estructura. La estrategia. No era un ataque emocional. Era una campaña. El golpe final. Seguí deslizando y encontré un mensaje que me rompió por dentro. Ella me contó que tuvo un episodio fuerte con un cliente. Lo voy a usar cuando llegue el momento. Episodio fuerte. Eso era algo que yo le había contado llorando una noche, vulnerable, en confianza. Un día horrible que había tenido, que ya estaba resuelto, que nunca volvió a ocurrir. Ella lo guardó como un arma. Como munición. Sentí náuseas. No era solo ambición. Era frialdad. Y en ese instante entendí con una claridad brutal. Clara no me traicionó en un impulso. Me estudió. Me escuchó. Me recolectó. Y luego me destruyó con mi propia confianza. La decisión más difícil. Nora me dijo que podía enviarme todo. Que si quería, me ayudaba a reportarlo. Que no era justo. Yo quería llorar, gritar, hacer un escándalo. Pero también sabía cómo funciona una empresa. Si no lo mueves con cuidado, terminas etiquetada como conflictiva. Y Clara ya me había dejado esa etiqueta medio puesta. Esa noche me senté en mi auto durante casi una hora sin encenderlo. Mirando el volante. Respirando como si me faltara aire. Porque entendí que mi vida laboral ya no era solo mi trabajo. Era mi identidad. Y ella estaba intentando robarme ambas cosas. No sabía qué haría todavía. Pero sí sabía una cosa. Ya no iba a quedarme callada. Lo que pasó después, cuando decidí actuar, cuando RH tuvo que mirarme a los ojos otra vez, cuando Clara se dio cuenta de que yo tenía pruebas. Ya no fue parte de este gran post inicial. Eso vino después. Actualización 1.
Me tomó 3 días completos decidir qué hacer con los mensajes que Nora me mostró. 3 días en los que fui a trabajar con una sonrisa falsa, respondí correos, hice tareas mecánicas, mientras por dentro repetía lo mismo una y otra vez. Si lo reporto, puedo ganar, o puedo terminar peor. Porque esa es la parte que nadie te dice de las traiciones laborales. No basta con tener razón, necesitas estrategia. No le conté a nadie más. Ni a mis amigas fuera del trabajo. Ni a mi familia. Ni a la gente que me quería proteger con frases como, demándalos, o, haz un escándalo. No quería opiniones. Quería salir viva de esto. Así que hice lo primero que se me ocurrió que sonaba frío, pero era necesario. Empecé a documentar todo. Fechas. Capturas. Correos. Reasignaciones de proyectos. Los comentarios ambiguos de mi jefa. Mis evaluaciones anteriores. Cualquier cosa que mostrara un antes y un después. Mientras tanto, Clara se paseaba como si hubiera ganado una medalla. Nueva oficina. Reuniones privadas. Su risa más alta que antes. Y lo peor. Seguía actuando conmigo como si nada. Me escribió un día. Oye, he sentido que estás rara conmigo, ¿está todo bien? Esa frase me dio ganas de vomitar. Le respondí con la mayor neutralidad que pude. Estoy enfocada en el trabajo. No iba a darle la satisfacción de verme quebrada. La reunión con recursos humanos. Cuando por fin tuve todo organizado, pedí una reunión formal. No improvisada. Formal. El correo lo redacté con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Solicito una reunión para discutir preocupaciones relacionadas con mi reputación profesional y posibles acciones inapropiadas que han afectado mi desempeño y ambiente laboral. Me contestaron en menos de 2 horas. Eso me asustó. Me citaron con RH y con un gerente de otra área, para mantener objetividad. Llegué con mi carpeta impresa. Mis capturas. Mis fechas. Me senté. Respiré. Gracias por venir, dijo la representante de RH. Queremos entender mejor tu perspectiva. Yo sabía que esa frase significaba, vamos a ver si lo que dices vale lo suficiente para meternos en problemas. Así que empecé por lo más simple. En las últimas semanas se ha cuestionado mi conducta profesional con base en información incompleta o distorsionada. Tengo evidencia de que parte de esa información fue compartida y utilizada intencionalmente para perjudicar mi candidatura a un ascenso. Puse el primer documento sobre la mesa. Una captura del grupo. La representante de RH dejó de sonreír. El gerente frunció el ceño. ¿De dónde salió esto?, preguntó. No importa de dónde, respondí. Importa lo que dice. Y lo que decía era claro. Frases directas. Intención. Estrategia. Yo observé sus rostros mientras leían. Ahí entendí algo importante. No estaban sorprendidos de que hubiera conflictos. Estaban sorprendidos de que yo tuviera pruebas. La reacción que me heló. Cuando terminaron de revisar, RH dijo. Esto es preocupante. Necesitamos verificar la autenticidad. Lo supe de inmediato. Me estaban preparando para el proceso. Proceso significa tiempo. Tiempo significa desgaste. Desgaste significa que la gente se cansa y suelta. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Abriremos una investigación interna, dijo el gerente. Pero debo ser claro, esto puede tomar semanas. Tal vez meses. Meses. Yo sentí un golpe en el estómago. Porque mientras ellos investigaban, Clara seguía siendo mi jefa. Sí. Mi jefa. El puesto que ganó le dio autoridad directa sobre mí. Y eso significaba que ahora tenía una herramienta más. El poder formal. Salí de la reunión con una sensación contradictoria. Por un lado, por fin había hablado. Por otro, entendí que la batalla apenas empezaba. El primer movimiento de Clara. 2 días después, me llamaron a una reunión con Clara. Reunión de alineación. Ese tipo de reuniones siempre suena inocente. Nunca lo es. Clara estaba sentada con una libreta, sonriendo como si fuera una coach. Quiero que hablemos de expectativas, dijo. He notado que últimamente te cuesta adaptarte a los cambios. ¿Adaptarte? Como si yo fuera el problema. Me miró fijo. También quiero que sepas que me preocupa tu actitud. La gente lo nota. Mi piel se erizó. No era una conversación. Era una advertencia. Y en ese instante entendí el verdadero juego. Yo había llevado pruebas. Y ella estaba intentando construir un caso nuevo en mi contra, ahora desde su posición de poder. Me estaba acorralando. Pero esta vez yo ya no estaba desarmada. Esa noche llegué a casa y supe que tenía que tomar otra decisión.
O me dejaba consumir por este proceso lento. O cambiaba el tablero. Actualización 2. Después de esa reunión de alineación con Clara, me fui al baño y me quedé encerrada varios minutos mirando el espejo. No lloré. No porque no quisiera, sino porque sentía que si empezaba, no iba a parar. Lo que Clara hizo fue sutil. Elegante. De manual. No me amenazó directamente. Solo plantó una semilla, la gente lo nota. Y esa frase es veneno en un lugar como la oficina, porque significa, si te mueves, te etiqueto. Esa noche entendí algo que me dio miedo decir en voz alta. Si yo no actuaba con estrategia, ella iba a ganar por cansancio. RH investigando durante meses era exactamente lo que Clara necesitaba. Tiempo para seguir moldeando la narrativa. Tiempo para dejarme como la empleada problemática. Tiempo para que mis compañeros dejaran de acercarse a mí por no meterse. Y yo ya estaba viendo eso pasar. Gente que antes me escribía, ¿cómo estás?, ahora solo reaccionaba con emojis. Compañeros que antes se quedaban platicando en mi escritorio ahora se iban rápido. No porque me odiaran, sino porque nadie quiere estar cerca de una persona marcada. Así que hice algo que me costó orgullo y me costó miedo. Dejé de pensar como empleada, y empecé a pensar como alguien que se está defendiendo. Primero, proteger mi trabajo, aunque me doliera. Lo sé, suena contradictorio, pero lo primero que hice no fue atacar. Fue protegerme. Pedí por escrito que cualquier feedback o cambio de responsabilidades se me diera por correo. Nada de conversaciones rápidas. Nada de pasillos. Y cada vez que Clara me decía algo verbalmente, yo respondía con una frase simple. Perfecto, ¿me lo puedes enviar por correo para que quede claro? Al principio ella sonreía. Luego empezó a molestarse. Porque la documentación mata la manipulación. Segundo, buscar un camino fuera de su control. Esto fue lo más difícil, aceptar que aunque yo ganara, el ambiente ya estaba contaminado. Yo amaba mi trabajo. Mis proyectos. Mi equipo. Pero Clara ya estaba encima de mí como sombra. Y vivir así, todos los días, me estaba drenando. Empecé a hablar con otros departamentos. No como víctima, sino como profesional. Actualicé mi CV. Pedí referencias internas discretas. Me acerqué a un gerente con el que ya había colaborado antes, Tomás, y le dije. Si se abre algo en tu equipo, me interesa crecer. Estoy lista para un cambio. No mencioné a Clara. No mencioné el conflicto. Solo presenté resultados. Y eso me devolvió aire. Tercero, la jugada que Clara no vio venir. Yo sabía algo que ella no sabía. Clara estaba tan enfocada en dañarme a mí, que estaba descuidando el trabajo real. Y eso empezó a notarse. Proyectos retrasados. Decisiones improvisadas. Errores de comunicación. Yo lo veía porque yo había llevado esos proyectos antes. Y sabía cómo se manejaban cuando estaban bien dirigidos. Así que cuando Tomás me pidió ayuda informal en un tema, yo no dudé. Le di una solución clara, estructurada, y le envié respaldo por correo. 2 días después, Tomás me escribió. ¿Tienes disponibilidad para una entrevista interna? Sentí un nudo en la garganta. No era huida. Era salida. Una salida que Clara no controlaba. El momento en que todo empezó a voltearse. La entrevista fue discreta. Pero la empresa es un pueblo pequeño. Clara se enteró. Lo supe porque esa misma tarde me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Sonrió. Me dijeron que estás buscando moverte, dijo. ¿Es cierto? Yo la miré sin bajar la vista. Estoy explorando oportunidades, respondí. Su sonrisa se tensó. Sería una pena, dijo suavemente. Con todo lo que está pasando con tu reputación. Ahí estaba. La amenaza sin decir, amenaza. Respiré hondo. Mi reputación está en revisión con RH, respondí. Y también está documentado lo que se ha dicho de mí. Clara se quedó quieta. Por primera vez, vi algo en su rostro que nunca había visto. Miedo. Porque ella había contado con mi silencio. Con mi vergüenza. Con mi cansancio. Y ahora yo estaba moviéndome. Y además estaba dejando todo por escrito. Esa noche llegué a casa temblando. No de debilidad. De adrenalina. Porque entendí que había cruzado un punto sin retorno. Clara iba a reaccionar. Iba a intentar algo más fuerte. Actualización 3. Yo sabía que Clara no se iba a quedar quieta. La vi en su cara cuando mencioné RH y documentación. Ese tipo de personas no aceptan perder el control, escalan. Y lo hizo. 3 días después de la entrevista interna con Tomás, me llegó un correo con asunto. Plan de mejora de desempeño, PIP,
Sentí que se me helaba la sangre. Porque un PIP en mi empresa era casi una sentencia anticipada. Te vamos a despedir, pero queremos cobertura legal. Abrí el documento y era absurdo. Cosas vagas, medibles solo con opinión. Dificultad para adaptarse al liderazgo actual. Actitud poco colaborativa. Resistencia al cambio. Comunicación deficiente con stakeholders. Nada de resultados. Nada de métricas. Nada concreto. Pero lo peor fue la frase final. De no observarse mejoras claras en 30 días, se considerarán acciones disciplinarias adicionales. 30 días. Me temblaban las manos. No por miedo a trabajar, yo trabajo. Sino porque entendí la jugada. Clara iba a usar el PIP como arma para bloquear mi movimiento interno. Si yo estaba en mejora, Tomás no iba a poder transferirme. Todo se frenaba. Y Clara ganaba. Me quedé unos segundos mirando la pantalla y sentí una rabia limpia, fría. No iba a llorar. No iba a suplicar. Iba a actuar. El error que Clara cometió. Clara tenía prisa. Y cuando alguien tiene prisa, comete errores. Al leer el PIP con calma, noté algo. Estaba lleno de frases que Clara había usado conmigo en reuniones verbales, pero ahora estaban copiadas casi literalmente. No era una evaluación. Era una transcripción de su narrativa. Y aún peor. Había una revisión de incidentes, con fechas, que no coincidían con nada real. Había menciones a reuniones que nunca existieron. A clientes con los que yo no había hablado en meses. A retrasos, en proyectos que ya estaban entregados. Era tan exagerado que, sin quererlo, Clara hizo que el documento pareciera lo que era. Una fabricación. La respuesta que le devolvió el golpe. No respondí con emoción. Respondí con precisión. Le escribí a RH con copia al gerente neutral que me había atendido antes, y usé un lenguaje limpio. Agradezco el documento. Solicito evidencia específica que respalde cada punto, correos, fechas, entregables, métricas, y registros de las reuniones mencionadas. También solicito que se incluya mi historial de desempeño previo y los cambios recientes en mis responsabilidades desde la investigación abierta. Adjunté mis evaluaciones anteriores. Los correos de reconocimiento. Y, lo más importante, adjunté capturas adicionales del grupo donde Clara hablaba de usar mi información cuando llegara el momento. La frase exacta que ya no podía defender. Lo voy a usar cuando llegue el momento. El momento era ese. La reunión de emergencia. Al día siguiente, RH me citó con urgencia. Clara también estaba convocada. Entré a esa sala con el estómago hecho piedra. Clara estaba sentada como si nada. Sonrisa controlada. Papelitos ordenados. Pero sus manos. Sus manos apretaban el bolígrafo demasiado fuerte. RH empezó. Estamos revisando el PIP y las preocupaciones asociadas. Necesitamos aclarar algunas inconsistencias. Inconsistencias. Esa palabra me supo a justicia. Le preguntaron a Clara por los incidentes. Por las fechas. Por las reuniones. Clara empezó a hablar con seguridad, pero se notaba que improvisaba. Fue una percepción del equipo. Hubo comentarios. No todo está en correo. Entonces RH dijo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Para iniciar un PIP, necesitamos fundamentos verificables. Hasta ahora, no los vemos. Clara se quedó muda un segundo. Yo respiré hondo, pero no celebré. Porque en ese momento ella se dio cuenta de que su jugada se le había regresado. El detalle que la terminó de exponer. Antes de cerrar la reunión, el gerente neutral preguntó. ¿Quién redactó este PIP? Clara respondió. Yo, como su supervisora. ¿Y quién lo aprobó? Insistió. Silencio. Porque, aparentemente, había intentado meterlo sin pasar por el proceso correcto. RH la miró con frialdad. Eso es un problema serio. Ahí vi por primera vez que Clara ya no estaba en control. La reunión terminó sin resolución pública. Pero RH me dijo algo al salir. No firmes nada. Te contactaremos. Ese día, al llegar a mi escritorio, vi que Clara ya no me miraba. No porque se sintiera culpable, sino porque sabía que el juego había cambiado. Y yo también lo sabía. Porque si RH estaba cuestionando su conducta y su uso de procesos internos, ya no era solo chisme. Ya era una investigación real. Actualización 4. 2 días después de la reunión de emergencia, el ambiente en la oficina se volvió irreal. Era como si todos supieran que algo estaba pasando, pero nadie se atreviera a decirlo. Clara ya no me hablaba, como jefa. Me hablaba como si yo fuera una amenaza. Con frases cortas, órdenes frías, y una distancia quirúrgica.
Y lo noté en algo pequeño. Ya no me sonreía. Puede sonar absurdo, pero esa sonrisa era su máscara favorita. Cuando alguien como Clara deja de usarla, es porque ya no está segura. La mañana del jueves recibí un correo de Tomás. ¿Tienes 5 minutos hoy? Es importante. Sentí que el corazón se me aceleraba. Fui a su oficina. Cerró la puerta y me habló con seriedad, pero con una calma que yo necesitaba. Quiero que lo sepas antes de que se haga oficial, dijo. Tu transferencia está aprobada. Mi equipo te quiere. Y Recursos Humanos confirmó que no hay impedimento. Me quedé en silencio. No porque no quisiera agradecerle, sino porque sentí que, por primera vez en meses, podía respirar. ¿Cuándo sería? Pregunté. En 2 semanas, si tú estás de acuerdo. Asentí con la cabeza, pero por dentro sentí un derrumbe. Toda la tensión acumulada, toda la ansiedad, toda la vergüenza, empezaban a soltarse. Tomás me miró con empatía. Has manejado esto con mucha madurez. No es común. Salí de su oficina y caminé al baño para llorar en silencio. No de tristeza. De alivio. Pero el alivio dura poco cuando alguien está desesperado por mantener el control. Clara se enteró, y perdió la cabeza. No sé quién se lo dijo, pero lo supo ese mismo día. Me llamó a una reunión rápida. Cerró su puerta y dejó de actuar. ¿Qué crees que estás haciendo? Soltó, sin sonrisa. Moviéndome a otro equipo, respondí con calma. Con todo lo que está pasando, eso se ve fatal, dijo. Pareces culpable huyendo. Culpable huyendo. Otra vez su narrativa. No estoy huyendo, respondí. Estoy creciendo. Clara apretó los labios. No puedes irte así, dijo. Me dejas proyectos a medias. Los proyectos están documentados y entregables al día, respondí. Y la transferencia está aprobada. Su cara cambió. Por primera vez vi un destello de algo feo. Odio. ¿Tú sabes lo que me costó llegar aquí? Preguntó. Esa frase me dejó helada. ¿Por qué no dijo, trabajo? Dijo, costó. Como si yo fuera el precio. No me interesa, respondí. Lo que hiciste no se justifica. Ella se inclinó hacia mí. Esto no ha terminado. Salí de su oficina con las piernas temblando, pero con una certeza firme. Ella iba a intentar algo fuera del sistema. El golpe fuera de la oficina. Esa noche, recibí un mensaje de una amiga de mi infancia, Sofía. Oye, ¿qué está pasando contigo? Vi algo en redes. Mi sangre se congeló. Abrí Instagram. Había una historia publicada por una cuenta anónima, pero con seguidores de la empresa, diciendo: cuidado con cierta chica que sube a base de manipular y llorar en RH. Hay gente falsa en la oficina. No tenía mi nombre. No necesitaba tenerlo. Porque en la siguiente historia había una captura parcial de un chat. Un chat que yo reconocí de inmediato. Un mensaje mío, viejo, sacado de contexto, donde yo decía: no aguanto a este equipo, me están drenando. Era un mensaje privado que yo le había enviado a Clara meses atrás. En confianza. Como desahogo. Y ahora estaba en redes, convertido en prueba de que yo era tóxica. Sentí una mezcla de náusea y rabia. Era ella. No podía probarlo al 100% en ese instante, pero lo supe. Porque era su estilo, usar mis palabras como arma. Empecé a recibir mensajes. ¿Es verdad eso? ¿Te metiste con RH para ganar? ¡Qué decepción! El mismo veneno, pero ahora en público. Y ahí fue cuando sentí que me quebraba. Porque una cosa es perder un puesto. Otra cosa es perder tu nombre. Me senté en el piso de la sala y lloré, con el celular en la mano, sintiendo que todo lo que había logrado defender dentro, ella intentaba destruirlo afuera. Pero esa noche también entendí otra cosa. Clara acababa de cometer el error más grande de todos. Porque lo que hizo en redes no era chisme. No era opinión. Era hostigamiento. Y ahora ya no solo tenía capturas del grupo interno. Ahora tenía evidencia de que su patrón seguía. Actualización 5. Esa noche, después de ver esas historias en redes y leer mensajes de gente dudando de mí, me quedé sentado en el piso de mi sala con el celular en la mano, temblando. No por la publicación en sí, sino porque fue la confirmación final de algo que ya intuía. Clara no quería el puesto. Quería mi desaparición. Y cuando entendí eso, dejó de ser un conflicto laboral. Y se volvió algo más serio. Porque si alguien es capaz de arruinarte el nombre para quedarse con tu trabajo, no se detiene por ética. Se detiene por consecuencias. Así que dejé de llorar, me limpié la cara, respiré. Y empecé a hacer lo que Clara nunca esperó que yo hiciera.
Documentar con calma. Tomé capturas de todo. Cada historia. Cada comentario. Cada mensaje que me llegó preguntando si era verdad. Hasta el perfil anónimo, los seguidores que tenía, las personas de la empresa que lo compartían. No contesté. No discutí. No entré a pelear en redes. ¿Por qué me di cuenta de algo? Si yo reaccionaba impulsivamente, ella ganaba la imagen de, mira, si está loca. Yo tenía que hacer lo contrario, ser impecable. El reporte que cambió el juego. A la mañana siguiente, pedí una reunión urgente con RH. No escribí, me están atacando. Escribí esto. Estoy reportando hostigamiento y difamación vinculada a un conflicto laboral en investigación, con evidencia de filtración de comunicaciones privadas y daño reputacional fuera del entorno de trabajo. Cuando llegué, noté algo diferente. Esta vez, RH no parecía evaluar mi perspectiva. Parecía preocupado. Me sentaron con la misma representante y con alguien de nivel más alto, de cumplimiento interno. Muéstranos, dijeron. Saqué todo. Las capturas del grupo donde Clara hablaba de mí con intención. El intento de Pip sin fundamento. Y ahora esto, el ataque en redes usando mensajes privados que yo solo le había enviado a Clara. Me hicieron preguntas concretas, como si ya no fuera una conversación, sino una investigación formal. ¿Quién tenía acceso a esos mensajes? Solo Clara, respondí. ¿Alguna vez compartiste ese chat con alguien más? No. ¿Te sientes en riesgo o amenazada? Sí, dije, y mi voz por fin sonó firme. Porque esto ya no es trabajo. Esto es mi nombre. Hubo un silencio breve. Y luego escuché la frase que me devolvió el aire. Vamos a tomar medidas inmediatas. Inmediatas. El momento en que todo se volteó. Ese mismo día, antes del mediodía, pasó algo que yo no esperaba que ocurriera tan rápido. Clara dejó de estar en la oficina. No, en reunión. No, ocupada. No, fuera a comer. Simplemente, desapareció. Luego llegó un correo interno. Por motivos de cumplimiento, Clara estará fuera de funciones mientras se revisa una situación interna. Yo leí eso con las manos frías. No celebré. No sonreí. Sentí algo mucho más fuerte. Justicia lenta, por fin moviéndose. Mis compañeros lo notaron. Porque cuando alguien tan visible desaparece de repente, el silencio se vuelve ruido. Y lo curioso fue esto. La gente empezó a acercarse. No todos, pero sí los suficientes. Oye, siento no haberte defendido, me dijo una compañera. Yo sabía que algo no cuadraba, pero me dio miedo, admitió otra. Yo no respondí con rabia. Solo asentí. Porque entendí que Clara había construido un clima donde el miedo era la herramienta principal. Y cuando la herramienta se rompe, la gente vuelve a respirar. La última conversación, y la máscara caída. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Eres una malagradecida. Todo esto es porque no sabes perder. Era Clara. No lo dudé. Me quedé mirando ese mensaje con una mezcla de tristeza y asco. No era arrepentimiento. No era disculpa. Era rabia por haber perdido el control. No le respondí. En lugar de eso, lo reenvié a RH. Corto. Claro. Este contacto confirma hostigamiento posterior al reporte. Eso fue todo. Y ahí cerré la puerta definitivamente. El final cerrado. Mi transferencia se mantuvo. En 2 semanas pasé al equipo de Tomás, y el primer día me recibieron como alguien valioso, no como una sospechosa. RH me llamó una última vez para notificarme que habían tomado acciones disciplinarias, consistentes con la política interna, contra Clara. No me dieron detalles completos. Pero supe lo suficiente. Clara ya no era mi jefa. Ni mi compañera. Ni mi sombra. Y lo más importante. Mi reputación no se quedó manchada. Porque cuando la verdad se sostiene con evidencia, la mentira se queda sola. Hoy, cuando pienso en todo, no siento deseo de venganza. Siento una lección grabada a fuego. En el trabajo, la confianza mal puesta puede costarte el nombre. Pero el silencio te cuesta el futuro. Clara se quedó con un puesto por un tiempo. Yo me quedé con mi carrera. Y, por primera vez en meses, camino por la oficina sin sentir que debo justificar mi existencia. Eso es lo que ella intentó quitarme. Y eso es lo que no pudo.